Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde destapamos todos los secretos, rumores y chismes jugosos de vuestras estrellas favoritas. Soy, y estoy aquí para guiarlos a través copyright S de un torbellino de emociones y revelaciones que, les aseguro, no van a poder creer. Hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los cimientos del fandom y, francamente, una noticia que nos dejó superíndice 3 con la boca abierta. Can-Yaman ataca a Demet Özdemir. Lo han oído bien. O al menos, eso es lo que parece indicar la urgine de información superíndice 3N que nos ha llegado. Prepúrense porque vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo, analizando cada detalle, desmenuzando cada declaración superíndice 3N y tratando de discernir la verdad de true S de toda esta polu copyright mica. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos ustedes, mi maravillosa comunidad, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una pizca de la acción superíndice 3N, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Bien, ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can-Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación superíndice 3N desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuay. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans o más menos aban con que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Sin embargo, tras el final de la serie, las cosas parecieron enfriarse entre ellos. Han mantenido una distancia prudente y aunque no han dejado de elogiarse mutuamente en público, siempre ha existido una sensación superíndice 3N de que algo no terminaba de encajar. Y ahora, como un rayo en cielo sereno, surgen estas acusaciones. ¿Qué copyright ha pasado exactamente? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con una serie de comentarios en redes sociales, aparentemente provenientes de cuentas anu superíndice 3 ni más, que aseguraban que Can-Yaman había hecho declaraciones despectivas sobre Demet Özdemir en una entrevista reciente. Estos comentarios, que inicialmente parecían simples rumores, comenzaron a cobrar fuerza cuando varios medios de comunicación superíndice 3N turcos se hicieron eco de la noticia. Según estas fuentes, Can-Yaman habrá insinuado que el con diéresis copyright cito de Erkenci Kuay se debió superíndice 3 principalmente a su propia popularidad y carisma, minimizando la contribución superíndice 3N de Demet Özdemir al proyecto. Incluso se habrá atrevido a criticar su actuación superíndice 3N, afirmando que ella no tenía el mismo nivel de talento que con diéresis copyright L. Estas declaraciones, como pueden imaginar, han provocado una autocopyrightica tormenta en el mundo del entretenimiento. Pero, alto au. Antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es fundamental analizar la situación superíndice 3N con detenimiento. Tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de que Can-Yaman realmente hizo estas declaraciones. O estamos ante una campaña más menos a de difamación superíndice 3N orquestada por algún enemigo oculto. La verdad es que hasta el momento, no existe una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can-Yaman ni de su representante. Los medios de comunicación superíndice 3N que han publicado la noticia citan fuentes anu superíndice 3 ni más y comentarios en redes sociales, lo cual no es precisamente la evidencia más fiable del mundo. Además, debemos tener en cuenta el historial de Can-Yaman. Si bien es cierto que ha protagonizado algunas polu copyright micas en el pasado, siempre se ha mostrado como un hombre respetuoso y profesional. ¿Será capaz de atacar a una antigua compa más menos era de trabajo de esta manera tan descarada? Es difícil de creer, la verdad. Por otro lado, Demet Özdemir siempre ha sido una mujer discreta y elegante. Nunca ha entrado en polu copyright micas ni ha alimentado rumores. Su reacción superíndice 3N ante estas acusaciones ha sido de absoluto silencio. No ha emitido ningún comunicado ni ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Este silencio, como suele ocurrir en estos casos, ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que es una seu más menos al de que los rumores son ciertos y que Demet se siente dolida y decepcionada. Otros, en cambio, piensan que simplemente es tú, optando por ignorar la situación superíndice 3N para no darle ese bombo. Pero la cosa no queda aún. Porque, como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los fans de Can-Yaman y los de Demet Özdemir. Los primeros defienden a capa y espada a su ídolo, argumentando que es imposible que haya dicho esas cosas.
Los segundos, en cambio, se muestran indignados y exigen una disculpa pública por parte de Can Yaman. La tensión superíndice 3N es palpable, y el ambiente en las redes sociales es cada vez más irrespirable. En medio de toda esta confusión superíndice 3N, hay quienes apuntan a la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. ¿Podrá ser que Can Yaman y Demet Özdemir tu copyright N colaborando en secreto para generar expectación superíndice 3N de cara a un futuro proyecto? ¿O quizú ese alguien es tú intentando sabotear sus carreras aprovechando la rivalidad que existe entre sus fans? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Los rumores y las filtraciones son moneda corriente y a menudo es difícil distinguir la verdad de la mentira. En este caso, la falta de pruebas su superíndice 3 lidas y la ambigüedad de las fuentes nos impiden llegar a una conclusión superíndice 3N definitiva. Mientras tanto, Can Yaman se encuentra inmerso en la grabación superíndice 3N de su nueva serie en Italia, donde goza de una gran popularidad. Demet Özdemir, por su parte, es centrada en sus proyectos cinematográficos y en su vida personal. Ambos han tratado de mantenerse al margen de la polu copyright mica, pero es evidente que esta situación superíndice 3N ha afectado su imagen pública. ¿Asu que Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que es fundamental ser cautelosos con la información superíndice 3N que encontramos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. No todo lo que se dice es verdad, y a menudo es necesario contrastar la información superíndice 3N con fuentes fiables antes de sacar conclusiones precipitadas. En segundo lugar, que es importante recordar que los famosos También copyright N son personas. Tienen sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias inseguridades. No debemos juzgarlos con tanta dureza ni exigirles una perfección superíndice 3N que es inalcanzable. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo, donde a menudo se utilizan estrategias poco U con diéresis copyrighticas para alcanzar el U con diéresis copyright cito. No debemos caer en la trampa de creer todo lo que nos cuentan ni dejarnos manipular por los intereses ocultos de otros. En resumen, este escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda lo importante que es ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad, como suele ocurrir, puede ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Y hasta que no tengamos pruebas su superíndice 3 lidas de lo contrario, debemos darles el beneficio de la duda a ambos actores. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la polu copyright mica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, examinado las posibles motivaciones y tratado de discernir la verdad de de toda esta confusión superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can Yaman realmente atacó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿O piensan que todo esto es un malentendido? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima, y que tengan un día lleno de alegría y sorpresas. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Bien, mis queridos chismosos, que la noche es joven y el drama turco aún tiene mucho que contarnos. Porque este asunto de Can y Demet no termina aquí. Ni mucho menos. Vamos a darle una vuelta de tuerca a esta madeja de rumores y especulaciones, porque la verdad, como una buena novela turca, seguramente tiene giros inesperados de los que podemos imaginar. Primero profundicemos en el origen de estos rumores. ¿Qué copyright ne son esas cuentas anu superíndice 3 ni más que desataron la tormenta en las redes sociales? Podrán ser fans despechados, trolls buscando atención superíndice 3N, o incluso, como mencionamos antes, parte de una campaña más menos orquestada.
En el mundo digital, es fácil esconderse detrás de un perfil falso y lanzar dardos envenenados. Es crucial, por lo tanto, no tomarse al pie de la letra todo lo que leemos online. Pero por qué copyright can llaman serua el blanco de una campau más menos a de difamaciu superíndice 3N. Pues bien, su ascenso meteu superíndice 3 rico a la fama no ha estado exento de controversias. Recordemos sus declaraciones sobre las actrices turcas, que generaron una gran copyright mica en su momento. Algunos lo tildaron de machista y soberbio, mientras que otros defendieron su derecho a expresar su opinión superíndice 3N. Este incidente sin duda lo convirtió superíndice 3 en un personaje polarizador, y es posible que alguien es tu copyright intentando aprovecharse de esa imagen controvertida para dar más menos a su reputación superíndice 3N. Además, no olvidemos que Can Yaman es ahora una estrella internacional, con proyectos en Italia y otros pauses. Su con diéresis copyright sito podrá despertar envidias y rivalidades dentro de la industria. No será la primera vez que un actor famoso es víctima de rumores y calumnias por parte de competidores o exempleados descontentos. Ahora, centrémonos en Demet Özdemir. Su silencio ante estas acusaciones es, sin duda, intrigante. Como dijimos antes, podrá ser una seu más menos al de dolor y decepción superíndice 3N, pero también copyright N podrá ser una estrategia para no alimentar el fuego. Demet es una actriz inteligente y experimentada, y sabe que cualquier declaración superíndice 3N que haga podrá ser malinterpretada o utilizada en su contra. Al permanecer en silencio, evita caer en la trampa de la copyright mica y protege su imagen pública. Sin embargo, este silencio también copyright N tiene sus riesgos. Al no desmentir los rumores, Demet corre el riesgo de que la gente empiece a creerlos. Sus fans podrán sentirse decepcionados por su falta de reacción superíndice 3N, y su imagen podrá verse dado más menos a largo plazo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá mantener este silencio? Otro aspecto importante a considerar es la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su relación superíndice 3N profesional durante el rodaje de Erkenci Quay fue, al parecer, muy buena. Ambos se elogiaron mutuamente en numerosas ocasiones y demostraron tener una gran química en pantalla. Sin embargo, tras el final de la serie, su relación superíndice 3N pareció superíndice 3 enfriarse. ¿Por qué copyright? ¿Hubo algún problema entre ellos que no conocemos? ¿O simplemente decidieron seguir caminos separados? Algunos rumores apuntan a que Can Yaman habrá intentado acercarse a Demet Özdemir tras el final de la serie, pero ella lo habrá rechazado. Esto habrá provocado un resentimiento por parte de Can, que podrá haber desembocado en las supuestas declaraciones despectivas. Sin embargo, esta información superíndice 3N no ha sido confirmada por ninguna fuente fiable, y debemos tomarla con pinzas. También copyright N es posible que ambos actores simplemente hayan decidido mantener una relación superíndice 3N cordial pero distante. En el mundo del espectáculo, es común que los actores trabajen juntos en un proyecto y luego sigan adelante con sus vidas. No todos los romances en pantalla se convierten en relaciones reales, y es perfectamente válido que Can y Demet hayan optado por no seguir juntos tras el final de Erkenci Quay. Pero, ¿y si todo esto es una elaborada estrategia de marketing? Como mencionamos antes, la posibilidad de que Can y Demet es tu copyright N colaborando en secreto para generar expectación superíndice 3N de cara a un futuro proyecto no es descabellada. Recordemos el revuelo que causó superíndice 3 su romance en pantalla durante el rodaje de Erkenci Quay. Los productores podrán estar intentando recrear esa misma magia para promocionar una nueva serie o película. En este escenario, los rumores de ataque y copyright mica serán simplemente una herramienta para generar interu copyright S y atraer la atención superíndice 3N de los medios y los fans. Can y Demet estarán interpretando un papel, y nosotros, los espectadores, seremos sus víctimas. Suena maquiavu copyright lico, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Para añadir a esta teoría, consideremos el impacto que tendrá un reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Será un bombazo. Los fans de Erkenci Quay estarán encantados de volver a verlos juntos, y la nueva serie o película se convertirá en uno con diéresis copyright sito asegurado. Los productores lo saben y podrán estar dispuestos a hacer cualquier cosa para que ese reencuentro se haga realidad. Ahora, dejemos de lado las teorías conspirativas y volvamos a la realidad.
Independientemente de si Kanyaman realmente ataca superíndice 3 a Demet Özdemir o no, lo cierto es que este escándalo ha dado más menos dado la imagen de ambos actores. Kan ha sido acusado de ser arrogante y machista, mientras que Demet ha sido criticada por su silencio y falta de reacción superíndice 3N. Para limpiar su imagen, ambos actores deberán tomar medidas. Kan podrá emitir un comunicado desmintiendo los rumores y pidiendo disculpas a Demet si se siente ofendida. Demet, por su parte, podrá romper su silencio y explicar su versión superíndice 3N de los hechos. También Copyright N podrán colaborar en una campaña más menos de relaciones públicas para mostrar su lado humano y cercano. Pero ¿qué copyright podemos aprender nosotros, los espectadores, de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que no debemos creernos todo lo que leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la mentira. En segundo lugar, que debemos ser críticos con la información superíndice 3N que recibimos y contrastarla con fuentes fiables antes de sacar conclusiones precipitadas. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las opiniones de otros. Y en tercer lugar, que debemos recordar que los famosos también Copyright N son personas. Tienen sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias inseguridades. No debemos juzgarlos con tanta dureza ni exigirles una perfección superíndice 3N que es inalcanzable. En definitiva, este escándalo entre Kanyaman y Demet Özdemir nos recuerda lo complejo y a menudo engau más menos oso que puede ser el mundo del espectáculo. La verdad, como suele ocurrir, es mucho más matizada de lo que parece a simple vista. Y hasta que no tengamos pruebas su superíndice 3 lidas de lo contrario, debemos darles el beneficio de la duda a ambos actores. Y estar preparados porque seguro que este drama turco aún no ha llegado a su fin. Quién sabe qué otros giros nos esperan. Sigan conectados para no perderse ni un detalle. Y recuerden, suscríbanse y activen la campanita. Los quiero.